estamos, por un lado, entendiendo que la Fiscalía archivó, digamos, el señalamiento de que nuestros colegas periodistas habrían cometido reglaje o marcaje, digamos, ¿no? Eso ya queda sin piso, pero existe la preocupación de que se esté llevando esta causa penal por el hecho de una suerte de acoso al señor Santibáñez, ¿no? Entiendo que está ahora, digamos, a cargo de una fiscalía de familia. Por favor, cuénteme un poco cuál es Sí, lo nuevo en esta denuncia. bueno, es una resolución, una disposición fiscal, diría yo, bastante sui generis, por decirlo menos, Ujú, porque si bien es cierto, efectivamente, archiva la denuncia por la imputación del delito de marcaje o reglaje, que es el objeto, que fue el objeto de la denuncia del señor Santibáñez, pero de oficio la fiscalía, sin que el señor Santibáñez haya planteado siquiera ese tema, en su denuncia, lo que hace es decir, bueno, si bien no hay acá reglaje o marcaje porque no se ha podido acreditar mínimamente que los periodistas de Latina o a alguien haya trasladado esa información para la comisión de delitos, delito de extorsión, porque recordemos que el exministro Santibáñez dijo que había estado recibiendo llamadas y mensajes claro, extorsivos, como que ¿no? habíamos facilitado la comisión de ese delito, ¿no? Y de manera absolutamente arbitraria, dando un salto mortal olímpico, decía que esas supuestas llamadas y mensajes extorsivos habrían sido como consecuencia de que el equipo de Latina le había estado haciendo un seguimiento o habría proporcionado información acerca de su persona, ¿no? De sus actividades. Bueno, eso no ha podido ser acreditado según la disposición por el señor Santibáñez, porque el señor Santibáñez lo que dijo en su declaración, según la disposición, es que lo único que había recibido habían sido dos llamadas por WhatsApp, pero que las había borrado, ¿no? Y que por lo Ujú, tanto no había evidencia de la extorsión. Por lo tanto, la fiscalía concluye diciendo que no hay ni siquiera un mínimo de evidencia de que se haya producido un supuesto de extorsión, ¿no? Y menos aún vinculado con la información del que había producido el equipo de Latina. Sin embargo, de manera absolutamente arbitraria, también de nuestro punto de vista, con la misma ilogicidad, con el mismo salto mortal absurdo de la denuncia, la fiscalía dice, pero como hemos visto el video, y en el video hay tomas del señor Santibáñez, una toma de la calle, de una parte de la calle y otra toma de la otra parte de la calle, eso supone entonces que ha habido un acoso, ha habido un seguimiento, ¿no? ujú. Hay indicios de que habría habido un seguimiento que podría configurar el delito de acoso, cuando en realidad de lo que se trata eso es de la cobertura periodística de un funcionario público en un espacio público, cosa que hace la prensa en absolutamente todo el mundo. Es parte del trabajo, parte de las lex artis periodísticas, hacer coberturas públicas en lugares públicos de personajes públicos. Eso jamás puede dar lugar a un delito, ¿no? Menos Claro. constituir un indicio, un delito de acoso, como plantea la fiscalía. Entonces, en base a ese criterio absolutamente errado, ¿no? Lo que hace es archiva el extremo de marcaje o reglaje, pero deriva el extremo de supuesto acoso a una fiscalía de protección a la familia o violencia familiar y contra la mujer, de la Molina también. Entonces, ese extremo va a ser derivado de esa fiscalía, bueno, y también tendremos que apersonarnos allí para poder desvirtuar esta pretensión manifiestamente absurda de la fiscalía. Desde el punto de vista es una lavada de manos, no ha querido la fiscalía ser firme con este tipo de denuncias que claramente tienen el propósito, el único propósito de amedrentar a la prensa, de intentar que la prensa sea investigada, cuando en realidad lo único que hace es su trabajo, investigar periodísticamente, por más incómodo que eso pueda resultar para un funcionario público, pero de ninguna manera se pueden estar abriendo investigaciones penales contra un equipo periodístico por este tipo de razones, ¿no? Claro, quizá podemos añadir un poco el contexto en el que se hizo el reportaje para entender la dinámica de por qué nuestros compañeros intentaban poner luz en la agenda que cumplía el señor Juan José Santibáñez como funcionario del despacho presidencial, ¿no? O sea, la información nos llevaba a ver qué reuniones tenía, digamos, cuál era su agenda de trabajo como funcionario público. Allí es donde usted me dice, pero para hacer el reportaje ustedes tenían que captar estas imágenes, digamos. El propósito periodístico era precisamente exponer cuánta influencia tenía este político
en las labores en el despacho presidencial, porque diríamos, un trabajo más bien difícil de ver tenía que ser expuesto con este interés público que creo que también avala el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? En todo caso, doctor Pereira, entendemos que hay una confianza y una solidez en los argumentos que presentan mis compañeros periodistas de Punto Final para que esto no vaya a más, ¿no? O sea, estamos ante una situación evidente de venganza o de uso de la justicia para pechar al periodismo y ponerlo contra la pared, ¿no? Sin duda, esto es un autoaventamiento de manual, ¿no? Esto ya está Mm, absolutamente evidenciado, no solamente en el Perú, en otras partes del mundo, y hay pronunciamientos de tribunales que califican este tipo de uso perverso del sistema de justicia para precisamente provocar una afectación a la libertad de expresión, de autocensura, no solamente del periodista o los periodistas que son denunciados, sino también de todos aquellos que en el futuro pretendan cubrir estos asuntos. Efectivamente, como usted bien señala, esto tiene su origen en un reportaje acerca de las reuniones o las funciones, la influencia que todavía tendría el señor Santibáñez en el nuevo cargo que ocupa en el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, es un hecho de evidente interés público, un hecho noticioso de principio a fin. Entonces, la cobertura de ese tipo de actividades, por supuesto que suponen el que se pueda hacer cobertura periodística en lugares públicos a un personaje público, ¿no? El que se ponga una u otra imagen que le guste más o menos es un asunto de una decisión editorial del medio de comunicación. Eso ujú, de ninguna manera puede dar lugar a una imputación, en principio, del delito de reglaje o marcaje, y menos aún el delito de acoso como se está pretendiendo hacer ahora por mera iniciativa de la Fiscalía, hay claro, que decirlo, ¿no? Porque la Fiscalía, archivando la denuncia del señor Santibáñez, ya habría cumplido su trabajo, pero pero no, lo resulta que traslada, ¿no? ahora dice, no, es que hemos visto el Mm, reportaje y para nosotros, pues como hay tomas de diferente posición, entonces eso es evidencia que ha habido un seguimiento, ¿no? Es un indicio de eventual delito de acoso, lo cual es absurdo, porque claramente se trata de la cobertura, insisto, la cobertura pública que hace un grupo de periodistas acerca de un tema de interés público que lo hacen en cualquier parte del mundo y eso claro. no puede dar lugar a ninguna imputación delictiva como se pretende ahora, ¿no? Doctor Roberto Pereira, abogado de Latina en esta denuncia interpuesta por Juan José Santibáñez contra nuestros compañeros de Punto Final. Le agradezco mucho su tiempo, gracias por la explicación y a la espera también de novedades, a ver si definitivamente ya se archiva esta denuncia, venganza, amedrentamiento de la política contra nuestros colegas periodistas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches, un gusto, hasta luego.